Muy buenas. Les voy a presentar el primer ejercicio del trabajo final de precálculo. Más o menos lo que habla el primer ejercicio aquí es cómo se invirtieron los $35,000 en acciones y en bienes raíces. Entonces, lo que pregunto es muy claro, ¿no? Eso es una pregunta, la cual es ¿cuánto invirtió en bienes raíces y cuánto en acciones? El primer paso, pues, bastante sencillo. Lo que vamos a usar un sistema de ecuaciones lineal con dos incógnitas que van a ser x y y. Claramente x más y es igual a 35,000, que es lo que se invirtió. El segundo paso es un método para resolverlo. Este método lo que vamos a hacer es sumar x más y. Entonces, por la suma de estas, se viene el tercer paso. Una vez hecha la suma de estas, lo primero que vamos a hacer en el tercer paso es multiplicar la primera ecuación por 0,05 para cancelar la primera incógnita, o sea, y. Vamos a cancelar y. Y seguidamente vamos a despejar x. Se preguntarán, ¿para qué vamos a despejar x? Porque después de ya haber obtenido x, podemos sustituir la primera ecuación. Una vez ya sustituida la primera ecuación con x, se puede despejar y. Una vez ya despejada y, pues ya tenemos las dos incógnitas resueltas, lo que nos va a dar la respuesta. Vamos a obtener un resultado en el cual se sabe que se invirtieron $14,000 en bienes raíces y $21,000 en acciones. Y eso sería básicamente el problema. Dudas, consultas. Muchas gracias por la atención. Me llamo Carmen Larios y voy a explicar el ejercicio número 6, el cual dice que los puentes de arco invertidos son muy comunes, como por ejemplo el que se muestra en la fotografía. El dibujo siguiente representa un puente de arco invertido, el cual está colocado entre dos postes de 36 metros de altura y separados entre sí 96 metros. El punto central y más cercano entre el piso y el arco está a 12 metros. Dibuje un sistema de ejes adecuados sobre el puente y, inciso A, obtenga la ecuación de la parábola, inciso B, si para sostener el piso del puente se utilizan dos soportes verticales colocados a 4 metros de los extremos, calcule la longitud de cada uno. Entonces, primeramente vamos a establecer un sistema de eje donde nosotros queramos. En este caso yo lo establecí de la siguiente manera. Y una vez hecho eso, vamos a localizar lo que es el vértice y los puntos de la parábola. En este caso mi vértice es 48,-12 y mi punto es 0,-36. Ahora, para calcular lo que nos pide el inciso A, vamos a utilizar la fórmula estándar de una función cuadrática, en que en este caso es la siguiente. F de x va a ser igual a entre paréntesis, x menos h al cuadrado más k. Después vamos a reemplazar los valores de k y los valores de h y k respecto al vértice, que ya tenemos aquí nuestros valores, que serían 48 y menos 12, y una vez realizado esto vamos a reemplazar los valores de f de x y de x por los valores del punto, que sería 0 y menos 36. Una vez hecho esto, hacemos los cálculos adecuados y despejamos nuestra a para obtener el valor, el cual es menos 1 sobre 96. Una vez hecho esto, este valor lo vamos a reemplazar en la ecuación que había mostrado anteriormente, que es esta, y resolvemos el binomio, realizamos los cálculos adecuados y obtenemos que la ecuación de la parábola es f de x va a ser igual menos 1 sobre 96 x al cuadrado más x menos 36. Ahora, para resolver los que nos pide el inciso B, como dice que los soportes verticales están colocados a 4 metros, es decir, hay 4 metros de izquierda a derecha y hay otros 4 metros de derecha a izquierda. Entonces vamos a tener dos valores de x, un valor de x cuando es 4 y otro valor de x cuando vale 92. Entonces vamos a utilizar la ecuación de la parábola que encontramos anteriormente y reemplazamos ese valor de x, en este caso con 4, y nos da un resultado de menos 32,17. Y en el otro lado vamos a utilizar la misma fórmula que encontramos de esta parábola y lo reemplazamos. En vez de x va a ser, en este caso, el valor de nuestra x va a ser un valor de 92. Lo resolvemos y también nos da menos 32,17. Esto tiene sentido ya que la parábola es simétrica y por lo tanto los valores coinciden. Entonces, como no hay
longitudes o medidas negativas, entonces la longitud sería de cada uno de los soportes verticales 32.17 metros. Mi nombre es Lester Zúñiga y hoy voy a resolver el ejercicio número 8. Para este caso empezaremos con el enunciado, el cual dice que una compañía de camiones de carga transporta bienes entre la frontera de Peñas Blancas y la frontera de Puerto Canvas, para un total de unos 160 kilómetros entre estos dos tramos. Dice que la empresa cobra una tarifa básica de $200, además cobra $0.50 por kilómetro en los primeros 100 kilómetros, $0.40 por kilómetro en los siguientes 300 kilómetros, $0.30 por kilómetro en los siguientes 400 kilómetros y no cobra cargos en los restantes 160 kilómetros. Entonces, para esto vamos a plantear la siguiente ecuación o enunciado. El enunciado que nos dice lo siguiente: para tramos menores a 100 vamos a utilizar la función 200 más 0.50x. Para valores o un tramo entre 100 y 400 o menores a 400 vamos a utilizar esta otra. Para el tramo entre 400 y 800 o menores a 800, esta otra. Y para tramos mayores a 800, esta otra. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Que cuál sería el costo para cuando se recorren 300 kilómetros. Entonces, para cuando se recorren 300 kilómetros, venimos acá y decimos que 300 está entre 100 y 400 o menor a 400. Entonces vamos a utilizar esta fórmula y vamos a sustituir 300 por x. Entonces, tenemos la función, sustituimos x por 300 y nos va a dar $330. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para un tramo de 300 kilómetros, la compañía nos va a cobrar $330. La parte B dice el enunciado que cuánto sería el costo para cuando se recorren 700 kilómetros. Entonces, si tenemos 700, entonces 700 está entre 400 y 800 o menor a 800. Entonces, obtenemos esta fórmula. Entonces, la obtenemos acá y decimos que 700 lo vamos a sustituir por x y al despejar la función o meter los datos en la calculadora, obtenemos que serían $460. Esto quiere decir que la empresa o la compañía de transporte nos cobraría $460 al recorrer 700 kilómetros. La parte C dice lo siguiente: hay que graficar en función de las dos variables, la x y la y. La x son los kilómetros y la y son los costos. Entonces vamos a eliminar esto para que nos quede campo. Y todos los datos que obtenemos acá fueron determinados de acuerdo a los datos o a las fórmulas que obteníamos acá, de acuerdo a los rangos de cuando los datos eran o los kilómetros eran menores a 100 o entre 100 a 400, mayores a 400 y menores a 800 o mayores a 800. Entonces, cuando teníamos 0 kilómetros, la empresa nos iba a cobrar $200 por tarifa fija. Cuando recorremos 100 kilómetros, nos va a cobrar 250, 200, $290, 300 kilómetros, $330, 400, $370, 500, $400, 600 kilómetros, $430, 300 kilómetros, $290. Nos llevamos a 800, va a ser 490. Cuando recorremos 900, 490 y 1490. Recuerden que en la fórmula decía que para kilómetros mayores a 800 iba a ser igual a 490. Entonces, después de 800, va a ser constante. Va a ser siempre 490. Cuando empieza de 0 kilómetros a 800, va a haber un aumento, va a haber un creciente, o va a haber un flujo o un aumento en los costos de acuerdo a los kilómetros recorridos.
Pero ya cuando se recorren más de 800 kilómetros, vamos a tener valores constantes o un precio constante de 490. Como se ve acá. Esteban Salgado, pertenezco al grupo número 22 de precálculo. Este es el tercer cuatrimestre del año 2020 y mi profesor es Leslie Villalobos. A mí me toca el ejercicio número 11, por lo tanto avanzamos. Dice, por asuntos culturales, muchos países de América Latina han visto crecer su población de manera con tasas muy altas. En un pequeño pueblo, la fórmula que expresa el crecimiento de la población a partir de 1980 es Px es igual a 25.000, 1 más i a la x, donde x es el tiempo en años a partir de 1980 y la i es la tasa de crecimiento anual. Tenemos 3 ejercicios por resolver, entonces empezamos. Si la población de ese pueblo en 1991 fue de 38.486 personas, ¿cuál es la tasa de crecimiento i? Por lo tanto, tenemos la fórmula, tenemos lo que ya el ejercicio nos da, y tenemos de que 1980 es igual a 0 y de que 1991 es igual a 11. Por lo tanto, colocamos los datos, 38.000 que nos da el ejercicio por acá, es igual a los 25.000 de la ecuación, 1 más i, que es la tasa de crecimiento, y x, en este caso si tenemos x, que 1991 son 11 años, entonces colocamos ahí 11 años. Para ir despejando, quitamos este 25.000 a la inversa, lo pasamos a dividir, entonces dejamos esto solito para ir despejándolo ahí. En este caso sacamos raíz de 11 para eliminar la potencia y metemos en raíz todo lo que ya teníamos, es igual a 1 más i. En este caso, para ya dejar a la i solita, la operación inversa del 1 es menos 1, entonces pasamos a restar toda la raíz menos 1. Es igual ahí, por lo tanto resolvemos, tenemos 0.04 que es igual a un 4%, por lo tanto la tasa de crecimiento de la pequeña población del pueblo de América Latina que expone el ejercicio es de un 4% anual. Tenemos el segundo ejercicio, que es el B, calcule la población en el año 1997, por lo tanto ya tenemos la I, que era la tasa de crecimiento anual, entonces aquí sustituimos 0.04 y continuamos. Dice que 1980 es el año 0, por lo tanto 1997 es el año 17. Entonces tenemos la fórmula 25.000, que ya está en la fórmula inicial, 1 más 0,4 y aquí que va la cantidad de años, son 17 años que han transcurrido. Por lo tanto lo resolvemos, dice que son 48.698, entonces la población en el pequeño pueblo de América Latina fue de aproximadamente 48.698 habitantes en el año 1997. Tenemos el ejercicio número C, dice en qué año la población llega a los 61.618 habitantes. Por lo tanto tenemos aquí la fórmula para resolver esto, y dice de que 1980 es 0, pero no sabemos en qué año vamos a llegar a los 61.618, por lo tanto procedemos a escribir la fórmula, aquí la cantidad total, aquí la ecuación y no sabemos los años, entonces lo tenemos que averiguar. Entonces pasamos igual, despejamos esto, lo pasamos a dividir, hacemos logaritmo para poder pasar esta x al frente del logaritmo natural y convertirlo en una ecuación lineal. Posterior tenemos ya la x aquí al frente, y una vez teniendo la x aquí al frente, ya esto que está multiplicando la x lo podemos pasar a dividir. Una vez teniendo esto, resolvemos y tenemos 23. Entonces 23 años posterior a 1980 es 2003. Entonces la respuesta sería, en el transcurso del año 2003 la población llegó a los 61.618 habitantes en el pequeño pueblo de América Latina expuesto en el ejercicio. Esto sería todo, muchas gracias.